Club Providencia, un lugar para encontrarnos en familia. Presenta Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya iniciando este día con nuestro primer invitado. Él es el senador del PPD y además presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el senador Ricardo Lagos Weber. Ricardo, ¿cómo estás, senador? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Son buenas o malas noticias lo que, Ricardo, con lo que ocurrió tanto en las cosas que se ha avanzado en la reforma tributaria y particularmente lo que ayer en la Comisión Mixta se aprobó de la reforma tributaria? No, yo diría que esa es una noticia razonablemente buena, porque lo que había ocurrido en la Cámara de Diputados fue, si se quiere, una descoordinación, yo diría, de la oposición, porque faltaron 3 votos para aprobar un artículo, que no es un artículo muy fundamental tampoco del proyecto, para ser franco, y fue lo único que se había rechazado, que motivó ir a una comisión mixta. Y ayer en la reunión con los diputados y senadores de la comisión mixta nos pusimos de acuerdo en eso, yo te diría en 4 minutos, eso no fue tema, ¿ya? Lo fundamental es que se aprobó este proyecto, es un proyecto además que es muy sustantivamente distinto al proyecto original del gobierno. De eso puedo decirlo porque en la misma reunión, la comisión mixta ayer en la reunión, que son públicas, por lo demás son televisadas, para dar, por ejemplo, el diputado Daniel Núñez, que es diputado por el Partido Comunista y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, en algo bien raro y inusitado dijo que él quería decir que el proyecto que terminaron aprobando, que le habían surgido reparos cuando llegamos al entendimiento con el Ejecutivo en noviembre. Él dijo que el proyecto efectivamente era un proyecto que cambiaba de manera estructural la propuesta inicial, que era un buen proyecto para lo que era el proyecto, y que desde ese punto de vista se aprobaba bien, no había dificultades, y que todavía estaba bien inspirado, sin perjuicio que él dijo algo que compartimos varios, que todavía está pendiente una mirada más estructural sobre la forma de tributar en Chile, ¿ya? Y parte de esto lo recogió el ministro Briones cuando acordamos tener esta comisión, que lo que va a hacer al corto plazo, en 4 meses más, 5 meses más, es revisar todas las franquicias tributarias en Chile, para ver cuáles se requieren realmente, cuáles habría que modificar y cuáles son innecesarias. Entonces yo te diría que en materia tributaria, al menos lo de ayer, sí, no es una noticia para sacar primera plana, pero se despejó un proyecto que había sido largamente tramitado y con mucha complejidad. Senador, pero me está diciendo que el diputado Núñez había valorado mucho este proyecto, pero entiendo que votó en contra. Sí, votó en contra del artículo, pero yo le digo lo que dijo en la comisión mixta. Sí, yo lo habría resaltado si no lo hubiera dicho. Lo que quiero decir es que efectivamente el proyecto en su conjunto, el proyecto de modernización tributaria, a partir del acuerdo que llegamos con el ministro Briones, es un proyecto que en vez de recaudar 500 millones de dólares en régimen, va a recaudar más de 2.200 millones. Ya cambió el eje del proyecto. Fue un proyecto que recordarán algunos auditores, este mismo, que tenía el sistema de reintegración tributaria que era cuestionado por nosotros en la oposición y por varios técnicos, por regresivo el sistema de reintegración. Se eliminó el proyecto. Y tercero, se introdujo además un impuesto que no existía en el proyecto original, que es un impuesto al patrimonio inmobiliario, que es una sobretasa a los bienes raíces por sobre 400 millones de pesos de valúo fiscal. O sea, está hablando de 800 millones de pesos comerciales, alrededor de $1 millón. Entonces, tiene elementos claramente distintos del proyecto, y yo creo que eso es lo que, si usted me pregunta la noticia de ayer, logramos, a partir de un entendimiento, llevar a cabo un proyecto que era complejo, que yo veía que tenía pocas posibilidades de llegar a puerto, y eso nos abre hoy día la perspectiva de despejar el tema tributario desde el punto de vista de este proyecto, concentrarnos en realizar las franquicias tributarias, que en Chile puede ser alrededor de 8.000 o 10.000 millones de dólares. No digo que haya que eliminarlas todas, pero tal vez habría que eliminar algunas, modificar otras, con lo cual uno, si hace eso, va a generar una mayor recaudación. Eso es lo que el ministro nos llama una reforma tributaria a eso. Él dice, si eso se hacen modificaciones, él le baja, si usted quiere, la intensidad a una futura reforma de esta naturaleza, pero en Chile todavía tenemos pendiente de tener una reforma tributaria en que la carga tributaria, la presión tributaria, esto es, que representan los impuestos sobre el Producto Interno Bruto de la economía, ha sido relativamente constante en los últimos 25 años, ¿ya? En circunstancias que Chile es un país que ha tenido un incremento sustantivo del Producto Interno Bruto.
Sí, estamos conversando con Ricardo Lagos Weber, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Senador, hay un punto que cada cierto tiempo se esboza como súper importante, que va a estar dentro de todas las leyes, en fin, y que debe ser uno de esos puntos que probablemente más indignación provoca cuando suceden cosas como, por ejemplo, evasiones de pago de tributos, o se sabe de alguien que ha sacado sus platas a paraísos fiscales, y que tiene que ver con cuáles son las formas de fiscalización en serio que eventualmente se tiene para los delitos de evasión y elusión, que, repito, históricamente en Chile son muy bajos, y segundo, no hay mucha fiscalización tampoco, porque siempre de eso se queja el Servicio de Impuestos Internos. Sí, respecto de eso, recuerdo también, y lo podría haber mencionado entre los 3 puntos, hay que hablar de 4 porque se me queda siempre ese. En el proyecto original que envió el exministro Larraín al Congreso, venía una propuesta de modificaciones bien sustantivas a la llamada Norma General Antiilusión, que es una norma que se estableció en la reforma del 2014, que le da atribuciones al Servicio de Impuestos Internos para calificar como elusión ciertas prácticas tributarias que puede que no sean, si usted quiere, derechamente evasión, pero que sean la forma de hacer la planificación tributaria, apunta, a juicio de la autoridad, a básicamente eludir el pago de impuestos, más que a tomar decisiones para generar la renta de acuerdo a lo que estima el servicio. Esta es una norma que fue ampliamente debatida en su oportunidad. Hay sectores de tributaristas que no les gusta derechamente, que sostienen que hay que es poco previsible ya las decisiones, pero quiero decirle que esta norma no la inventamos en Chile. Esta es una norma que existe en varios países, yo diría, más sofisticados que nosotros, más desarrollados derechamente, y que es una norma que lo que tiene es una norma que disuade de realizar prácticas tributarias agresivas con fines elusivos, básicamente. Y esa norma que venía en el proyecto original, en este marco de entendimiento con el ministro Briones, se dejó fuera tocar la norma general anti-ilusión, lo cual yo diría que es bien fundamental para lo que usted está planteando. Sí. Lo otro es que y eso no era el espacio en esta reforma, porque no hubo el espacio en esta reforma, que cuando hablamos de avanzar en el tema de eliminar franquicias, para dar una idea, estamos pensando, por ejemplo, qué hacer con la exención de pago de impuestos a las ganancias de capital. ¿Ya? Entonces, es para dar un ejemplo de cosas que quedan pendientes quedan pendientes, a mi juicio, de tener una reforma más estructural. No se avanzó porque la idea, también, para ser franco, estas conversaciones se hicieron en medio del estallido social. Y había un tema de cierta, inestabilidad financiera. Acuérdense que el dólar tuvo una subida muy fuerte, tuvo la intervención del Banco Central, y todo esto, este marco de entendimiento fue dentro de ese contexto, ¿ya? Uno conversaba con la autoridad económica del país, y había que tratar de apurar el tranco en esto para dar una suerte de pie a tierra en materia tributaria y cerrar ese flanco al menos. Ahora, pero esto, sí. Y aquí termino, esto no excluye, y eso lo quiero ser muy claro, lo dijimos público y privadamente al ministro, de que tiene que haber en Chile, y lo dije hace poquito rato, una reforma tributaria más estructural, que se haga cargo de nuestra realidad, de nuestros nuevos niveles de demandas sociales, de bienes públicos a financiar. Pero con la carga que tenemos de alrededor de un 19, un 20%, es muy bajo todavía. Se trata de aumentarlo gradualmente, en todo caso, no hacer un shock a la economía ni a la inversión. Pero yo prefiero que tengamos esa discusión y nos fijemos una gradualidad de 4, 5, 6 años y no estemos discutiendo temas tributarios cada 4 años. Sí, yo lo planteo eso, senador, porque con la crisis de confianza pública que hay, que está reflejada claramente en la última encuesta CEP respecto de instituciones, una de las cosas que más uno esperaría que se corrigiera es justamente las raíces de esa desconfianza, y esa desconfianza en gran medida tiene raíces, por ejemplo, en que las personas creen, y con justa razón, que existe una justicia totalmente diferencial para las personas comunes y corrientes que para aquellos que tienen muchos bienes, y que se nota, entre otras cosas, particularmente en la carga, en quienes pagan y quienes no pagan impuestos. Y por lo tanto, habiendo una reforma tributaria en el Congreso, me parecía de perogrullo decir, oye,
pongamos los mecanismos de tal manera de que efectivamente se vea, no que se piense, se vea que ha habido un cambio en términos de la discriminación respecto de quién paga cuando se evaden impuestos. Entiendo. Ahora, en esta reforma, de todos modos, se introdujeron modificaciones que hacen más restrictivo las elusiones, si usted quiere, y que apuntan excesivamente a que patrimonios más altos puedan tener ciertas prácticas tributarias que terminan pagando menos impuestos. Ahora, no se termina de cerrar todos los intersticios, todos los resquicios, los loopholes que tiene el sistema tributario, pero claramente se avanzó en esa materia en muchos de estos. Ahora, yo diría que lo más fundamental en esto es no amarrar de mano al servicio de impuestos internos, ¿ya? Y en eso yo creo que se avanzó más que no se avanzó, se defendió lo que se había realizado en el 2014, ¿ya? Y créame que el tipo de comillas, propuestas tributarias que tienen los contribuyentes y sus asesores disminuyeron significativamente a partir de la introducción de la cláusula general anti-ilusión. Sí. Porque el solo elemento, o sea, tiene un efecto disuasivo. La crítica que hacía un sector, no quiero, sí lo voy a decir, el oficialismo, la crítica que tenía a la norma general anti-ilusión es que esa norma no se había aplicado nunca, que era ineficaz. Pero al contrario, la eficacia de esa, bueno, primero el director del servicio dijo que se había aplicado en términos prácticos, pero lo que tiene esa norma es precisamente es la capacidad disuasiva que tiene de que empiecen a entrar en territorios que claramente son para evadir o evitar el pago de impuestos de manera mañosa, ¿ya? Y eso fue el éxito que tuvo la norma general de anti-ilusión, eso se logró preservar. Claro, ahora, ¿cómo yo les paso esto comunicacionalmente? Cuesta un poco más, son temas bien... Bueno, una de las cosas más notables que existen en varios sistemas de impuestos internos en el mundo es que cada cierto tiempo se escogen o vigilan o encuentran casos que, por ser de personas prominentes, con gran reputación o de gran imagen en la sociedad, evaden impuestos y pagan muy fuerte, y ese es un ejemplo aleccionador para la sociedad, que es extraordinariamente potente, porque efectivamente das la idea de que la justicia opera para todo, y por lo demás eso está lejos de ser una maniatada de manos del Servicio de Impuestos Internos, puesto que le estás dando recursos, facultades para ampliar su capacidad fiscalizadora. Sí, y en esos países, y en Chile también son menos visibles seguramente, y han habido muchos fallos que después generan, si usted quiere, conmoción o desazón en la opinión pública, pero en esos países que usted menciona, los fraudes tributarios son severamente sancionados con penas privativas de libertad, penas corporales. Lógico. O sea, yo no lo quiero rebajar a algo anecdótico, pero en Estados Unidos hay gente que prefiere cometer un cierto tipo de delitos, pero no cruzarse con el servicio de impuestos internos. Y eso es, senador, porque en esos países se valora la confianza pública a un grado superlativo, porque es lo que permite que todos actúen con fair play en la economía. En el momento en que tú evades, o en el momento en que tú usas su información, o te colude o usas información privilegiada, lo que estás haciendo es un atentado contra el sistema completo, y por lo tanto es mucho más castigado que lo que normalmente podría ser, y nosotros tenemos el sistema exactamente inverso. Sí, lo que pasa es que acá, bueno, esa fue una discusión que se dio en parte cuando discutimos la norma general de anti-ilusión originalmente en 2014, para instalarla, para que naciera esa norma, y después donde estamos discutiendo ahora, producto que querían, si usted quiere, aguar la norma, ya eso es lo que el gobierno nos decía, que quería eliminarla, pero la idea claramente le iba a quedar una norma con menos dientes. Es que toda la base del sistema de economía de mercado, yo sostengo, de países más sofisticados que nosotros, opera sobre la base de no tener que regular todo y cada uno de los elementos. Primero, porque es imposible, y establece el principio de la autorregulación y la buena fe. Porque yo no puedo fiscalizar todo, dicen en países más asociados. No puedo fiscalizar todo uno. Pero le quiero decir algo. Esta es la norma. Persona, institución, persona jurídica natural, que cae en una infracción de esta naturaleza,
a través de fiscalizaciones aleatorias, etcétera, las penas son extremadamente altas, Sí, pues. o sea, comparados con nuestro sistema. Y dos, y no siempre la forma de mirar si usted cometió o no un delito tributario es a partir del símil con el derecho penal. En el derecho penal, para que alguien sea condenado por un delito, ese delito tiene que estar tipificado en un código, en una ley. Tiene que estar descrita la conducta reprochable de manera muy clara. Y si se cumplen los requisitos, entonces ahí a usted se le cae el tipo penal encima y puede ser sancionado por ese delito. Aquí en Chile la práctica tributaria ha sido esa, que tiene que estar expresamente descrita la práctica tributaria que puede llevar un hecho doloso. Bueno, la norma general de institución, y esto es efectivo, no es que no descansen tipos penales, es que le da una mayor forma de interpretación a la forma en que se comportan los contribuyentes. Y eso está sancionado en muchos países de Europa, eso tiene sanciones muy severas. En Estados Unidos es cárceles. Usted ha visto que buena parte, y no quiero caer en la anécdota, pero buena parte de personas que se desenvuelven en áreas reñidas con la ley, pero que no son posibles de conseguir pruebas de carácter de delitos criminales propiamente tal, al final es el servicio de impuestos internos que termina interviniendo y el que ha destapado demasiados casos de corrección. Y todo eso sancionado violentamente. Lo mismo con las decisiones que toman algunos actores de mercado relevantes a partir del uso de información privilegiada y o de colusiones derechamente. Eso es severamente castigado en Estados Unidos y en Europa, severamente castigado. Y la razón, o sea, a mí yo lo conozco perfectamente bien, pero me interesa mucho más la razón. La razón de por qué eso es severamente castigado es porque los delitos contra la confianza pública, contra aquella persona que cree que él es el que se puede saltar las luces rojas, o él es el que puede evadir, o él es el que puede robarse estatuas del patrimonio público. Esas personas, cuando atentan con la confianza pública, lo que básicamente hacen es mandar una señal de que se puede hacer. Y por lo tanto, el Estado en ese sentido los castiga y muy grandemente, penalmente, y es un disocivo muy grande. Y segundo, porque muchas de esas personas viven de la reputación, y en segundo lugar, le dicen a todas las personas de que aquí no hay tolerancia con gente de acuerdo a su nivel de ingreso. Y nosotros estamos pero totalmente al debe con eso, a pesar de que hemos tenido ejemplos como el financiamiento ilegal de la política, o hemos tenido ejemplos como el terminar con clases de ética por lo mismo, que perfectamente podrían haber representado un cambio sustancial en la materia. Sí, puedo ponerle un ejemplo de eso que estamos hablando, que se entiende muy bien porque lo baja a un terreno tal vez que lo saca de arriba de la élite, pero que se aplica para este sistema, que es el siguiente. Nosotros estamos en pañal en esto, pero en un tema que es muy propio de países que quieren preservar la forma en que opera la sociedad y sancionar duramente, comillas, a los más privilegiados que rompen el sistema creyendo que no va a poder romper. Es lo que ocurre con las leyes de tránsito en esos países, que nosotros lo hemos importado recientemente. En esos países, al igual que Chile está sancionada a pasarse la luz roja o el signo pares, con una tremenda multa y sanción. La diferencia es que allá además se establece el tema de la reincidencia como un tema que equipara la cancha, porque un rico o alguien con muchos recursos, con la teoría de que la multa sea alta, tal vez su incentivo a respetar las normas del tránsito es más bajo. Total, yo me puedo permitir pagar todas las luces rojas y todos los signos pares que me salte, porque para eso tengo recursos. La ley establece allá que el hecho de la repetición termina en sanciones que son distintas, como el retiro de la licencia, de por vida. Entonces, esto lo hemos visto en Estados Unidos, en Inglaterra, parlamentarios en Inglaterra, producto de exceso de velocidad repetido en 4 o 5 oportunidades, se le ha retirado la licencia de por vida. ¿Y por qué es eso? Porque lo que tú quieres es equiparar al final del día que el respeto a una cosa civilizada, que las leyes del tránsito, estén marcadas, estén sancionadas de tal forma que sea indiferente el poder económico de quien no falta la norma. ¿Me explico? Y eso es lo que hace al final igualiza, y hace más igual la cancha a la hora de tener que enfrentar el reproche social por las infracciones. ¿Y no hay agua en la piscina para que se pueda producir más o menos lo mismo acá? Sí, yo siento que sí. Nosotros hemos avanzado con la Fiscalía Nacional Económica,
hemos avanzado a la hora de que le demos más autonomía también a ciertos servicios, ya alejándonos del Ejecutivo. Yo creo que eso es muy importante. Vimos el tema al final del día, de las colusiones. Las colusiones, además, se descubrieron las colusiones, se sancionaron. Ya, lo que yo siento, se permite que hay que revisar esto. Fíjese que hasta hace no mucho, yo era senador, yo soy senador hace 9 años, llegué al Senado, creo que en el 2010-2011 hubo un debate sobre este tema en algún proyecto de ley, y hay un sector que se oponía a las sanciones privativas de libertad para los delitos de cuello y corbata. ¿Para qué le voy a explicar qué sector era ese? Se oponía a la... Presentamos un proyecto con el senador Tuma y otros, el ex senador Tuma, etcétera, porque yo siento que esas sanciones, los atentados contra la libertad económica, los atentados contra la información privilegiada, contra todo aquello, lo que hacen al final del día cuando esas cosas ocurren, ¿ya? Y más encima se saben, terminan dañando la fe pública en el sistema que tenemos de convivencia. Y eso hace que no solamente la gente se decepcione, sino que nazcan alternativas que yo creo que no son las mejores de la forma de organizarnos como sociedad. Temas más extremos, alejados de una economía de mercado, alejados de una economía social de mercado, si quiere, para que no. Y eso es lo que está en juego cuando se faltan estas normas. No solamente que alguien se enriquece a un individuo, sino que es el daño al colectivo, a la sociedad. Estamos conversando con el senador Ricardo Lagos Weber, presidente de la comisión del Senado. Van a recibir, entiendo que hoy o mañana, lo que se aprobó ayer, senador, en materia de reforma de pensiones, donde se repuso lo que se había rechazado el viernes pasado por la Comisión de Trabajo, donde acuérdense que se había descartado este alza de 6% de cotización extra, 3% cotización individual y lo otro de reparto. ¿Cómo se ve esa posibilidad justamente en la Comisión de Hacienda? Ya, entiendo que este proyecto salió de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y tiene que votarse en la sala de la Cámara todavía. Entiendo yo, puedo estar perdido, pero eso es lo que entiendo, que se vota en la sala. O ya se votó ayer. No, yo creo que se tiene que votar en la sala, pero en el Senado va a ser un trámite distinto, como quiera que sea que lo aprueben. El gobierno creo que cometió un error, lo digo bien derechamente, cometió un error al tratar de llegar a un entendimiento con un poquito de voto de diferencia con la bancada de diputados de la democracia cristiana. Lo digo por lo siguiente, eso que hizo el gobierno ahora es calcado de lo que hizo el exministro Larraín en el tema tributario en la Cámara de Diputados, ¿ya? Que tal vez podría ser funcional para el Chile pre-18 de octubre. Yo no lo compartía para nada, le planteé, no digo 30 veces porque exagerado, pero me veo unas 8 o 10 veces al ministro en público y en privado de que ese no era el camino, que iba a llegar al Senado, que iba a tener un tratamiento distinto, y que incluso se aprobaba la reforma tributaria que él quería hacer por un voto de diferencia, dejaba instalado que el tema tributario iba a ser parte de la campaña presidencial para la próxima elección y parlamentaria, ¿ya? Con lo cual nos cerrábamos el tema tributario y Chile le íbamos a seguir dando vuelta cada 4 años, ya por tercera vez, en una reforma tributaria estructural. Y yo siento que lo que ha hecho el gobierno es llegar a un entendimiento con una parte muy pequeña de la oposición, pero que le da la mayoría suficiente para aprobarlo, una reforma a las pensiones, que mencionaba recién usted hace poco rato la encuesta CEP. Sí. Cualquiera que esté escuchando que haya en la encuesta CEP, mira qué es lo que más le preocupa a los chilenos, la reforma de las pensiones. Y si entonces esa reforma estructural, de las cuales hay visiones tan distintas a rato, pero que es posible acercarlas, vamos a aprobarla para que perdure en el tiempo con un voto de diferencia, eso no tiene destino. Se lo digo, o sea, incluso que la apruebe no tiene destino. Entonces me parece que se comete un error. Afortunadamente, por suerte, qué bueno, en el Senado, la bancada, yo entiendo, de la democracia cristiana, si bien los 5 senadores y senadoras no piensan todo igual, yo tengo la percepción de que va a haber un esfuerzo genuino por trabajar en conjunto con el resto de la oposición. Con lo cual, me hace sentido las declaraciones que alcanzaba a leer hoy día del diputado Silver, de la democracia cristiana, que él dice algo así como, bueno, el acuerdo que llegamos acá es un acuerdo que puede mejorarse en el Senado, ¿ya? Con lo cual yo entiendo que él dice, bueno, yo hice mi parte acá y se despacha, pero queda un sabor muy amargo, muy complejo, que rompe, a mi juicio, con lo que se venía haciendo desde octubre adelante del ajuste de gabinete, en que
se trataba de encontrar puntos de entendimiento en esta materia. ¿Y dónde está el punto crítico más especial? ¿Es en torno a este 6% de cómo se distribuye? ¿Cuál es el punto o que todo esto sigue siendo administrado por las AFP? Bueno, hay un contexto más general que es la pregunta si vamos a tener una reforma pequeña que da un respiro o vamos a tratar de empezar a caminar hacia un sistema mixto realmente de seguridad social. Primero, despejemos un mito, nadie está planteando derechamente eliminar el sistema actual, entendiendo que eso hace por muchas razones difícil, desde qué hacemos con los ahorros que ya están en el nivel de una cuenta de capitalización individual, ya está administrando la AFP. Pero lo concreto es que la propuesta que se está haciendo, ya por parte de la oposición, que descansa de manera significativa en la propuesta que realizó el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet cuando era ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, ya que logró eso muy similar, no es la misma, pero muy similar, apunta a ir instalando un sistema mixto de seguridad social probablemente tal que tenga componentes de ahorro individual, que es fundamental para cualquier sistema de pensiones, y eso es fundamental, pero que también permita un elemento de solidaridad tanto intrageneracional como intergeneracional. Esto es, que recursos que se coticen hoy día vayan también a mejorar pensiones actuales, de actuales jubilados por el sistema contributivo de AFP. Y eso, la pregunta es, ¿cuál es el monto de recursos que se requiere para hacer una diferencia significativa con las pensiones actuales y al mismo tiempo que permita ahorrar, si usted quiere, colectivamente, pero para hacerse cargo de pensiones individuales en el futuro? Y ahí, el 3 y 3 que establece el gobierno, hay dos maneras de mirarlo. La mitad del vaso lleno es, oye, se abrieron, antes no querían nada, la derecha o el gobierno no quería nada, a solidaridad, reparto, etcétera, y ahora no solamente aumentó la cotización de 4 a 6, sino que además 3 puntos los traslada a solidaridad, que uno podría decir, se mueve la dirección correcta, y otros sostienen que eso es insuficiente para lo que se requiere, ¿ya? Y además, de la forma que está planteado por el gobierno, tiende a caminar de manera muy lenta, por no decir casi nula, hacia un sistema más mixto de seguridad social, en donde el tema de ahorro colectivo y ahorro individual esté plasmado, porque el gobierno básicamente lo que hace es decir, del 6% adicional, 3 siguen yendo a una cuenta individual, punto, no ahorro colectivo, y el otro 3% a financiar pensiones actuales. Y eso, de acuerdo a lo que yo he logrado meterme, estando en 50 temas que hemos tenido estos días, este tiempo, eso no es financiable de esa forma. No es financiable, eso... No, porque además se establece unos sistemas de apoyo a las mujeres y a los hombres que están ahí de 2,5 UF o 2 UF de manera permanente, fija, ya sin evaluar, sin tener en consideración a los esfuerzos que también hacen las personas para ahorrar. Y eso es muy importante. Uno puede tener ahorros colectivos, pero tiene que haber cierta exigencia. En el sistema antiguo chileno, en el de reparto puro, si usted quiere, había exigencias para beneficiarse del sistema. Usted tiene que imponer, creo que era por 18 años consecutivos, 20. Y si no tenía los 20 años de cotizaciones, por 18 años, no me acuerdo exactamente, no recibía un peso, aunque la hayan descontado durante 18 años. ¿Me explico? O sea, sí. Todo sistema tiene que tener un tema de contribución. Puede que no vaya a mi cuenta individual, pero yo tuve que trabajar y tuve que contribuir al sistema para financiar las pensiones de los actuales jubilados. El sistema antiguo era así, sin prejuicio además que las cotizaciones eran bastante más altas. Pero bueno, no quiero entrar a comparar este antiguo, sino que lo que quiero decir es que tiene que tener un mínimo sistema de reconocimiento o de reconocimiento en sentido de financiamiento. Y ahí la contribución que hacen los trabajadores pasa a ser fundamental. Dos, entiendo que hay también temas respecto a las atribuciones que va a tener el Consejo de Administración y además cuáles son el tipo de medidas que se van a aplicar a las AFP actuales. Porque una cosa es que tengamos un sistema mixto y que avancemos en algo nuevo, pero también hay que hacer modificaciones tal vez más sustantivas a la forma en que operan las administradoras de fondos de pensión hoy. Y esta es una discusión bien difícil. Y si usted me pregunta de todo lo que hemos aprobado, más allá del plebiscito del 26 de abril, que es fundamental, yo diría que el tema pensiones, a mi juicio, es el que tenemos que resolver como clase política. Tenemos cuestionado 3% de la relación ciudadana
que como digo yo, será lo último que haremos, digamos, ante las próximas elecciones desde el punto de vista significativo. ¿Ah? Hay que hacer más cosas, pero me refiero que en esa no podemos fallar. ¿Me explico? Sí. En esa no, ni nosotros ni el gobierno. Por eso que no me gustó, y lo reitero, lo que hizo de llegar a un entendimiento con un sector muy específico de la Cámara de Diputados. Está bien, puede que saque el proyecto de la Cámara, que es lo que quiere, está bien, pero como señal no ayuda mucho, lo digo de verdad. Yo que con comillas he tratado de cooperar con el gobierno en el presupuesto, en la tributaria, usted pregúnteme, pero ahí yo creo que tenemos un paso en falso en eso. Senador Ricardo Lagos Weber, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que le vaya muy bien. No, muy bien, que estén muy bien ustedes, gracias. Chao. Adiós. Ya sea que estés planificando una reunión o una capacitación, Nogales Hotel and Convention Center